Hace 15 días, hermanos, en los segundos cultos dijimos que íbamos a comenzar a estudiar el libro de Hebreos. Va a ser una serie pretendiendo que abarquemos todo el libro de Hebreos. No sabemos cuántos sermones sean, pero vamos a estudiar la palabra como se debe de estudiar, ¿sí? De atrás hacia adelante, ¿sí? En un libro, lo ideal es leer el libro completo, ¿sí? No agarramos, cuando leemos en nuestra lectura privada, no agarramos pasajes aislados a ver qué me habla Dios aquí, qué me habla aquí. No, hay un orden. Y por eso aquí predicamos de manera, se dice, expositiva. Porque buscamos, el ministro, el predicador debe de buscar enseñarle a la congregación cómo se lee la palabra. Y la palabra se lee de esta manera, ¿ok? Ahora debo decir algo. Hermanos, yo no soy la primera persona en hacer una serie de Hebreos. Ni pretendo estar cerca de hacer la mejor serie de Hebreos. Estoy muy lejos de eso. Probablemente algunos de ustedes han escuchado series del libro de Hebreos y muy buenas. Yo no pretendo que sea así. Hermanos, soy un hombre débil. Estoy aprendiendo, digámoslo así, en esta vida, en las predicaciones, igual que ustedes. Lo único que deseo, hermanos, más allá de dar una exposición perfecta, más allá de dar una serie que digas, esta es la mejor serie que he escuchado, no. Solo le pido a Dios que nos hable. Te pido que ores por mí. Y vamos a orar por esto, para que Dios nos hable hoy. Nada más, hermanos. Padre, venimos en este momento con corazón humilde, reconociendo nuestra condición, Señor, en donde no somos nada. Sin embargo, tú nos has dado gracia, nos has tenido misericordia. Lo único que deseamos, Señor, es que nos hables. Y que nos hables con poder, pues así lo prometiste. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. No me dejes errar. No me dejes decir nada que no te glorifique, nada que no venga de ti, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos. Queremos escuchar tu voz, oh Señor. Es lo único que anhelamos, porque solo tu voz, solo tu palabra es la que puede penetrar nuestro corazón, quebrantarnos, transformarnos. Te lo rogamos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Si me pueden acompañar, hermanos, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Me voy a tomar la libertad de yo leerlo y ustedes van siguiendo con su vista. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Como breve introducción, recuerdo cuando yo era muy pequeño, teníamos teléfono en casa. Hoy ya no se usa el teléfono de casa, todo el mundo tiene su celular. Pero cuando teníamos el teléfono en casa, yo tengo 3 hermanos, éramos adolescentes o niños, y sonaba el teléfono, y a lo mejor estábamos viendo la televisión, jugando, comiendo, y sonaba el teléfono, y teníamos que decir, ¡Zafo! ¿Sí? Para no contestar el teléfono, para no pararte de donde estuvieras. Y el que decía al final, ¡Zafo!,
tenía que ir a contestar el teléfono. Y qué mal si era la tía que te hace preguntas, qué mal si era una promoción, qué mal si era tu papá para regañarte. Y así era, ¿sí? Pero también habían llamadas que esperábamos en ese entonces. Esperábamos la llamada a lo mejor de la chica que te gusta, las mujeres del chico que te gustaba, ¿no? O a lo mejor la llamada de un jefe del trabajo, ¿sí? Del de recursos humanos, para decirte que te habían aceptado. O del de admisión de la escuela, para decirte que ya ibas a entrar, que te habían aceptado en la escuela. En ese tipo de llamadas no solo las esperabas, sino que ponías toda la atención posible a la llamada, tomabas nota de las instrucciones y estabas concentrado en eso, esa llamada especial. Pues en nuestro pasaje de hoy tenemos a alguien que ha hablado, y ese alguien no es la chica, el chico que te gusta, que te interesa, no es el de recursos humanos, ni el de la academia para decirte que has sido recibido en la escuela. No es un jefe, no es el presidente de una nación, ni nada por el estilo. Así es, Dios ha hablado. Es mucho más que todo eso. Dios ha hablado y debemos atender a su voz. Así como leímos en Jeremías, que decía el Señor: yo he hablado y no escucharon mi voz. Hoy nos dice el Señor que ha hablado. Debemos atender a su voz. Como anticipamos hace un par de semanas, vamos a empezar esta serie y vamos a considerar estos 3 primeros versículos. Y para tener un orden y no perdernos, vamos a ir siguiendo varios puntos. Pero dentro de estos varios puntos destacarán 2 que engloban varios, que son: número 1, Dios ha hablado. Y número 2, el Hijo es mejor que los profetas. De primera instancia pareciera que no se relacionan. Pero en el desarrollo del sermón vamos a ver de qué manera se desarrolla todos los puntos para llegar a concluir que si Dios ha hablado, debemos atender a su voz. Eso es lo que debemos quedarnos en nuestro corazón y nuestra mente el día de hoy. Si Dios ha hablado, debemos atender a su voz. Bien, nuestro punto número 1 dijimos que es: Dios habló. ¿Ok? Dios habló. Nuestro texto comienza diciendo: Dios, habiendo hablado. Hermanos, es impresionante lo común y natural que se nos ha hecho a todos este hecho de que Dios ha hablado, al punto de a veces parecer insignificante. Por ejemplo, cuando estamos hablando entre nosotros, como si nada, solemos tener expresiones como, por ejemplo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Estás diciendo, en esa expresión está diciendo Dios habló, pero se nos hace algo muy común. Es tan común para nosotros. No sé en qué momento, me incluyo, perdimos la dimensión de lo que significa que Dios ha hablado. ¿Te puedes poner a pensar en eso? No tenemos dimensionado qué significa que Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, ha hablado a nosotros. En los siglos XVII y XVIII surgió un movimiento que se llamó la Ilustración. Y dentro de este movimiento surgió el deísmo. Y el deísmo afirma que sí hay un Dios y que a lo mejor es digno de respeto y de honra, pero ese Dios creó el mundo y se fue. No tiene relación con el mundo, solo lo crea y se fue. Eso es lo que cree el deísmo. Y es que a cualquiera que no conoce a Dios verdaderamente, porque a Dios solo se le puede conocer en las Escrituras, Dios le puede parecer a alguien lejano, alguien ajeno, alguien que no tendría por qué interesarse en nosotros. Y de hecho, si hacemos una comparación entre quién es verdaderamente Dios y quiénes verdaderamente somos nosotros, podríamos tal vez llegar a la misma conclusión. ¿Por qué se interesa Dios en nosotros? ¿Por qué nos tendría que hablar? De hecho, vemos pasajes como por ejemplo el Salmo 8 del 3 al 4 que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Aquí el salmista está pensando lo mismo. ¿Quiénes somos para que nos veas? Para que nos voltees a ver, para que nos visites.
Igual manera en el Salmo 103, versículos 15 al 16 nos dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Veamos el planteamiento que hace el predicador en Eclesiastés 3, del 19 al 20, que dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre, ni tiene más la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo. Esos pasajes nos hablan de la realidad ineludible del hombre, y más aún comparado con Dios. Si consideramos nuestra naturaleza caída, cuando Adán y Eva pecan, Dios los expulsa y Dios tiene todo el derecho de no volverles a hablar o hasta de destruirlos. ¿Por qué no? Pero dentro de todos los atributos de Dios, dentro de todo su ser, dentro de todo su carácter, si algo encabeza, si algo abandera a nuestro Señor, es su misericordia, es su gracia, es su amor. Desde el momento en que Él crea todo lo que existe, su gracia va por delante. Nos creó por pura gracia, nos da vida todos los días por pura gracia. ¿Qué significa gracia? Que no tiene por qué hacerlo, pero Él condesciende. Mantiene el mundo en orden, todo el mundo lo mantiene en orden por pura gracia. Lo mantiene funcionando por pura gracia. Y esa gracia es la que le lleva a hablarnos. Por eso el libro de Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado por su pura gracia, Él decidió comunicarse con nosotros. Él decidió revelarse a nosotros. Y es que de verdad difícilmente logramos dimensionar esto: como el Dios creador, todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el majestuoso, el único, el que merece toda la gloria, todo el honor y la alabanza, nos habló, nos ha hablado. No lo merecíamos, éramos indignos, y sin embargo, por su gracia decidió revelarse a nosotros. Dios habló. Ahora, ¿cómo habló? ¿Cuándo habló? ¿De qué manera? No es como algunos hoy dicen en algunas iglesias, tipo: Dios me habló en un sueño, ¿no? O que se acercan a ti y: Dios me está hablando en este momento que te diga esto. No es así. En las iglesias que practican este tipo de cosas están equivocados, porque primero que nada Dios dice nuestro texto, Dios ha hablado, tiempo pasado, y habló de manera definitiva. Y todo lo que ha dicho, lo cual es vigente y aplica para hoy en día, todo está aquí, está en este libro. Todo lo que Dios ha hablado está aquí. No necesita hablar más porque todo está aquí. Dios ya ha hablado. Está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia. Pero vámonos por pasos, conforme al texto. Comienza diciéndonos este punto: Dios habló en otro tiempo. Él dice en otro tiempo. Comienza diciéndonos el pasaje: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Ok, cuando dice que Dios ha hablado, es un sentido de decir Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a nosotros y lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras. Ok, Dios habló de muchas maneras. Primer punto, Dios habló de muchas maneras. Lo primero es que todos tienen acceso a la revelación de Dios, a una revelación que se conoce como revelación general. Ok, la revelación general, por ejemplo, la leemos en el Salmo 19 que leímos al principio, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ok, Dios habló y todos pueden ver. Dios se reveló de una manera que todos
pueden ver. No hay persona que no pueda ver el cielo más que los ciegos. Sin embargo, ¿de qué otra manera? Por ejemplo, los ciegos pueden darse cuenta de la creación palpando, escuchando. Entonces Dios también se ha revelado a ellos. No solamente es por lo que se ve, por todo lo que Dios ha creado. Dios se reveló de manera general. Dice Romanos 1:19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A todos los hombres. Pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿No tienen excusa para qué? Todos aquellos que dicen que no hay Dios no tienen excusa, porque conocieron a Dios de alguna manera. Dios se les reveló de una manera como a todos. Por eso dice, no tienen excusa. Sin embargo, aparte de la revelación general, hay una revelación especial, que es la que Dios nos hace de sí mismo. Nos ha revelado sus atributos, nos ha revelado su persona, nos ha revelado el plan eterno, el plan redentor, el plan de salvación. Esta revelación especial está, como ya lo dije, en su palabra, en las escrituras, en la Biblia. Esta contiene toda la revelación especial de Dios y está en nuestras manos. Ahora, primero, a lo largo de la historia, hasta que se cerró el canon de las escrituras, el canon, ¿qué es el canon? Todos los libros que iban a comprender la Biblia, eso es el canon. Para quienes digan, "Ay, pero ¿qué es el canon?" Ese es el canon. Todos los libros, los 66 libros de la Biblia, cuando se cerró, cuando se dijo hasta aquí, cuando Dios ya cerró el canon, hasta ahí fue revelada Dios en las escrituras. Ahora, Dios lo reveló a través de hombres. ¿Y quiénes eran estos hombres? Profetas. Ahora, comenzamos este otro punto. Dios habló por los profetas. Dios reveló su verdad, su voluntad y su persona. Reveló su plan redentor de diferentes maneras a los profetas. Por ejemplo, a Moisés comenzó hablándole primero en una zarza ardiendo, ¿verdad? A veces otros profetas les hablaba por medio de ángeles, a veces en sueños, a veces escuchaban su voz. ¿Y por qué Dios hablaba de esta manera y no de manera directa al pueblo? Bueno, vemos un ejemplo bien claro de por qué lo hacía así en Éxodo 20. Si nosotros vemos Éxodo 20, después de que Dios da los 10 mandamientos en el Sinaí, los versículos 18 a 19 dicen así: todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué significa se pusieron de lejos? Corrieron, temblando, huyeron. Fue terrorífica la escena. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Cómo lo presenta el mismo el autor de Hebreos? Esta escena la presenta más adelante de esta manera. Miren, en Hebreos 12, del 18 al 21 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, las cuales los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Moisés, el profeta al que Dios hablaba, al que se dice que vio a Dios cara a cara, él mismo dijo: estoy espantado y temblando. Vemos que el profeta Isaías, cuando se enfrentó a Dios, cayó como muerto. Igual Juan, muchos. Por eso Dios tenía que usar estos medios. Por eso Dios habló por los profetas. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Y lo cierto es que no alcanzamos a dimensionar su santidad y su gloria. Y lo que vemos en esa escena es a un pueblo lleno de terror,
de lo que están presenciando. Incluso vemos que Moisés mismo está temblando. Así que Dios decidió revelarse por los profetas. Pero tenemos que tener bien claro, lo que Dios reveló y habló en los profetas, es decir, todo lo que los profetas hablaron, exhortaron, anunciaron, declararon, todo era apuntando a una sola cosa: a Cristo. Todo lo que los profetas hablaron era apuntando a Cristo. No hay mensaje en toda la Escritura que no nos hable acerca de Cristo. Y esto es algo que el autor de Hebreos va a recalcar en todo el libro. Por eso menciona tanto el Antiguo Testamento, porque está diciendo Cristo estaba en todo el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco hasta Malaquías. Cristo es presentado. Es lo que encontramos en las Escrituras. Una persona por ahí escuché que decía: prefiero a un predicador que presente a Cristo en donde no se le ve claramente, que un predicador que no me presente a Cristo. Porque todo debe apuntar a Cristo. Y todo el Antiguo Testamento, todo lo que hablaban los profetas, apuntaba a Cristo. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice? Y vamos a ligarlo con el siguiente punto. Dios ha hablado en los postreros días. Primero comenzó diciendo en otro tiempo. Dice, habló muchas veces y de muchas maneras en los profetas. Y en el versículo 2 comienza a hacer un contraste, en donde comienza por decir: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y se puede decir mucho del concepto postreros días. Hay mucha teología dentro de eso. Pero recordemos que esto no es una clase académica, ¿verdad? Vamos a aprender en un sermón. Y podemos después leerlo, profundizar y todo. Pero si algo que sí quiero que nos quede claro es que cuando se dice los postreros días, está haciendo referencia a todas las profecías que los profetas hacían, que hablaban de los postreros días. ¿Y cuáles eran esos? Cuando fuera manifiesto el Mesías y el cumplimiento de las promesas. Siempre iba ligado: el Mesías vendrá y serán cumplidas las profetas cuando las promesas, cuando los profetas hablaban de los postreros días. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos. En el capítulo 2, de los versículos 16 al 21, vemos como Pedro, el apóstol Pedro, cita a un profeta. Cita al profeta Joel. Capítulo 2, versículos 16 al 21. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comienza diciendo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Está hablando del cumplimiento de las promesas. Concepto postreros días, cumplimiento de las promesas. Concepto postreros días, advenimiento del Mesías. Por eso no es casualidad que use el término en estos postreros días. Así que está comparando en otro tiempo y postreros días, dándonos a entender que en otro tiempo se anunciaron y ahora ya han llegado. Ya se están cumpliendo las promesas. Las promesas anunciadas de los postreros días se están cumpliendo en Cristo. Ahora, lo más importante: ¿cómo nos ha hablado en estos postreros días? Y él mismo nos responde: nos ha hablado por el Hijo. Dios habló por medio del Hijo. Seguimos en este punto que es: Dios habló. Primero habló por los profetas en otro tiempo, ahora habló en estos postreros días por el Hijo. Al principio se reveló de pura gracia y misericordia a todos los hombres de manera general, después de manera especial, muchas veces de muchas maneras, por los profetas. Y dentro de esta revelación especial, ahora en los postreros días se reveló
en el Hijo. Todos los mensajeros, todos los profetas eran mensajeros que hablaron de Cristo. Y en los postreros días, Cristo no solo es el mensajero, Cristo es el mensaje. Por medio de Cristo, Dios habla de manera definitiva. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la máxima revelación a nosotros. No hay más grande revelación que Cristo. Y en este momento el autor de Hebreos comienza a contrastar a los profetas con Cristo. Y nos da razones por las cuales él dice: Cristo es mejor que los profetas. El Hijo es mejor de los profetas. Ese es el segundo punto. El Hijo es mejor que los profetas. Me gustaría en este punto comenzar con un pasaje que es Deuteronomio 18:15, en donde Dios promete que levantará. Moisés habla de que Dios levantará a otro profeta como Moisés mismo, al cual tienen que oír. Dice 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, está hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios. Se lo está diciendo al pueblo. Y dice: a él oiréis. Y después en el 18 dice, el Señor dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dice el Señor al pueblo: ahorita hay un profeta, es Moisés, pero levantaré otro profeta, a él deben oír. No quiere decir que lo que dice Moisés no sirva, o que deja de ser válido, o que es malo, o que es chafa, por usar una palabra. Lo que sí está diciendo es lo que todo el libro de Hebreos nos dice: que este profeta, que Jesús, que el Hijo es mejor. Esto es lo que nos dice Hebreo: el Hijo es mejor. Ahora me gustaría ver que viéramos algo bien padre, una relación, un pasaje que podemos relacionar bien fácilmente. Mateo 17:5 nos dice, Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, hablando de Jesús, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero es bien interesante porque este pasaje se le llama el monte de la transfiguración. Jesús jala a Juan, a Jacobo, a Pedro, los jala con él a un monte, y arriba de ese monte él se transfigura. Dice que se convierte y su rostro brillaba como el sol, el rostro de Jesús, y que sus ropas eran más blancas que lo más blanco que te puedas imaginar. Pero también se aparecieron dos personas. Se apareció Moisés y Elías, ambos profetas. Moisés representaba la ley, Elías los profetas, todo el Antiguo Testamento. Están ahí representadas en estas personas el medio por el cual Dios había hablado en toda la dispensación antigua. Y cuando está con Jesús, está diciéndoles a Juan, a Jacobo y a Pedro, que representan a todo el pueblo de Dios: de estos tres, este es mi Hijo, a él escuchen. Porque en él está toda la revelación completa, plena, más ampliada, mejor. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Cómo se va juntando todo desde el Antiguo Testamento hasta aquí. Nada es casualidad en la palabra. La manera como el Señor va haciendo todo es providencial. Es hermoso. Este pasaje del monte de la transfiguración merece un sermón completo. Bueno, vemos que el autor nos está dirigiendo a la idea que la revelación en el Hijo es mejor que la de los profetas, así como vemos que el Hijo mismo es mejor que los profetas. Pero ahora vamos rápidamente a ver, muy rápido, 6 razones por las cuales nos da el por qué el Hijo es mejor que los profetas. Y dices: hay 6 razones, va a ser bien rápido, no se preocupen. El Hijo es heredero.
Es hijo y es heredero. Más adelante vamos a verlo más a profundidad. Hebreos 3:5 dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Ahí le dejo. Está muy claro que está comparando. Moisés era solo un siervo, él solo administraba la casa, pero el hijo es el dueño, es el Señor. ¿Quién es mejor? Solo nos está llamando a nuestra lógica el autor de Hebreos. ¿Quién es mejor, el siervo o el hijo? El hijo, ¿sí? Está diciendo que Cristo es mejor que los profetas, porque los profetas solo administraban la casa y lo hicieron bien, dice. Moisés lo hizo muy bien, pero el hijo es mejor, ¿sí? No significa que haya estado malo de los profetas, pero el hijo es mejor, porque es más pleno, es más ampliamente revelado. Hermanos, si vas a un museo y te enseñan una escultura del David, de Miguel Ángel, ¿no? Y está una luz dándole y está su sombra, ¿qué vas a hacer? ¿Admirar la sombra o admirar al David de Miguel Ángel? El David, evidentemente. La sombra no te dice lo que te dice la escultura propiamente. La escultura te dice muchísimas cosas, la delicadeza, el detalle de Miguel Ángel al esculpir al David. Así es con la palabra de Dios. Todo lo de la dispensación anterior, todo lo del Antiguo Testamento eran sombras, pero la revelación en el Nuevo Testamento nos aclara, no invalida, nos aclara, nos amplía, nos ejemplifica y nos da muchísimo más. Es mejor, es mejor. No veamos solo las sombras. Ahí es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos en todo su libro. Deja de ver solo las sombras, ve al autor mismo de la vida, al autor de la fe, al heredero, al dueño de la casa. Ahora dice que el hijo fue constituido heredero de todo. ¿En qué momento fue constituido? Habla en pasado, un tiempo griego que se llama aoristo, es tiempo pasado, ¿sí? Y este tiempo no nos dice que ahorita está siendo constituido o que va a ser constituido. Fue constituido, pero ¿en qué momento? Cuando fue crucificado, cuando resucitó, cuando fue bautizado. Bueno, no pudo haber sido en esos momentos, debió ser constituido heredero desde antes, porque si no contradiría a lo que se nos dice en Juan 1:1, por ejemplo, que dice: en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo, dice, era Dios, ¿no? Y también en Filipenses 2 se nos habla de la divinidad de Cristo. Colosenses 1:17. Jesús siempre ha sido deidad, por lo tanto su carácter de heredero divino para participar ha sido desde siempre. Debe de anticipar a su encarnación. Jesús es hijo y es heredero desde antes de la creación. Eso nos tiene que quedar claro, porque Él es Dios desde siempre y es hijo desde siempre. Si nosotros no abrazamos esta verdad, vamos a caer en una enseñanza errónea que se llamó el adopcionismo, que Dios, el Padre, adoptó al Hijo después, ya que se encarnó, y ya entonces a partir de que se encarnó ya fue hijo. No, Él siempre fue eternamente el Hijo. ¿Ok? Ahora, segundo punto del por qué es mejor el hijo que los profetas: porque es el creador. El hijo es el creador, y esto nos lo dicen muchos pasajes de las escrituras. Por ejemplo, lo voy a leer muy rápido algunos. Juan 1:1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, y dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice: porque en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Para nosotros sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
En Efesios 3:9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y finalmente Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús está hablando ahí y dice el principio de la creación de Dios. Él que creó todo dice esto. Jesús lo creó todo, por lo tanto Él es dueño de todo. Por lo tanto es lógico que Él herede todo. ¿Sí? Ahora, Él creó todo. Se usa una palabra que es añonos en griego, que se puede traducir como edades. Sin embargo, el mismo autor de Hebreos lo usa intercambiablemente más adelante con una palabra que es cosmos, que es todo lo demás creado, el universo, las constelaciones, ¿sí? Palabra cosmos, ¿nos suena, no? Bueno, pues Dios no solo creó todo lo que vemos, el universo, los planetas y demás, creó los tiempos, creó las edades, todo lo creó el Señor Jesucristo. Y por eso Él es mejor que los profetas. Pues, ¿cómo no? También nos dice que Él es la imagen misma de Dios. Continúa diciendo el pasaje: el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando habla del resplandor, usa una palabra que nos habla de siempre se hacía en relación con el Mesías del Señor, de Jehová, en el sentido de que era un reflejo perfecto de la deidad, ¿sí? Era como, no solo como un espejo reflejando, sino era como los rayos mismos del sol. Esa es la palabra que estoy usando, es como los rayos mismos del sol. No hay sol sin rayos, no hay rayos sin sol. Jesús es Dios. Por eso es la imagen misma de la deidad. También el término que se usa es un término para hablar de una herramienta para grabar, como un sello, ¿sí? Es decir, en Cristo está la estampa de la deidad, está la estampa grabada de Dios mismo. Por eso cuando Felipe le dice a Jesús en Juan 14:9: enséñanos al Padre, Jesús le dice a Felipe: Felipe, tanto tiempo he estado entre ustedes y no me conocen. Está diciendo: yo soy Dios, yo soy la imagen del Padre, ¿sí? Por eso el Hijo es mejor que los profetas, porque Él mismo es Dios. Él es la imagen de Dios porque Él mismo es Dios. También dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra. El verbo es cargar, llevar. Podemos hablar de que nos está diciendo que Él nos está sosteniendo todo el tiempo. Cada instante Jesús nos está sosteniendo, cada instante que tenemos vida, el Señor nos está sosteniendo en su mano. Jesús dice que Él nos está sosteniendo. Es más, cuando un soldado romano estaba clavándole el clavo a Jesús, Jesús que estaba siendo crucificado estaba sosteniendo la vida de ese soldado romano para que pudiera crucificarlo. Por eso es mejor. Dice que con la palabra de su poder, dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Era común en el pensamiento judío pensar que la palabra de Dios era como un agente independiente de Dios. Por eso no es de extrañar que a Jesús el apóstol Juan le llame el Verbo, porque es el creador y es la palabra. Y luego termina diciéndonos: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el único que nos pudo purificar. Por eso es mejor, porque Él es el único que nos pudo purificar. Y habla en pasado, de una acción completada. Ya nos purificó. Es un término que está usando para hablar de la expiación. Y dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. No solo habla de la caída de Adán, de nuestra naturaleza de pecado. No, nos ha limpiado de todos y cada uno de nuestros pecados cometidos, que cometemos y que cometeremos. Él nos ha purificado. Por eso Él va a presentar una novia limpia, santa, sin arruga, sin mancha. Por eso es perfecto, por eso es mejor que los profetas. Y finalmente, porque Él es sobre todo. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, termina diciendo nuestro pasaje. Y es muy interesante que diga que se sentó.
Si nos ponemos a pensar, a recordar cuando se ordena el tabernáculo, se mandan a hacer mesas, se manda a hacer pues todos los elementos del tabernáculo, el arca y demás. ¿Qué no se mandó a hacer? Sillas. Y no es porque no existieran las sillas. ¿Por qué no se mandaron a hacer sillas? Porque los sacerdotes no podían descansar. Tenían que estar todo el tiempo ejecutando los sacrificios. Por eso es tan relevante que diga que Jesús, habiéndonos purificado, es lo que hacían los sacerdotes, purificar continuamente con los sacrificios, purificar o apuntar a la purificación, porque no lograban purificar, apuntar a la purificación de los pecados, pero no se podían sentar, por eso no habían sillas, todo el tiempo tenían que estar trabajando. Por eso es tan importante que dice, habiendo purificado, se sentó. Quiere decir que fue una obra perfecta para Dios. Dios dijo, ya no se necesita más sacrificio. Siéntate a mi diestra, que pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso Jesús, por eso el Hijo es mejor que los profetas, porque Él es sobre todo. Conclusión. Hermanos, amigos, todas estas razones nos da el autor de Hebreos para concluir que el mensaje del Hijo es mejor que el mensaje de los profetas. Y no porque sea un mensaje diferente o porque el mensaje de los profetas sea inválido. Al contrario, pero es porque el Hijo mismo es el mensaje. Así también nos demuestra que el Hijo es mejor que los profetas, no solo el mensaje. Pero también quisiera dar una aplicación a tu vida, porque teológicamente a lo mejor ya estamos, ahora sí comí mucha teología, mucha doctrina, está buenísimo. Pero ¿cómo lo aplico? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué hago con esto? Bueno, lo más importante de hoy que hemos dicho es, Dios ha hablado. Dios se ha revelado a nosotros en la revelación general, pero más importante en la revelación especial, en todo lo que habló por los profetas, pero mucho más aún y mejor en el Hijo. ¿En dónde podemos ver esta revelación? ¿En el profeta o apóstol del canal Enlace o de CBN? No. En aquel cristiano que te dice, hermano, tengo una palabra de Dios, o aquel que en medio de la reunión se para diciendo, así dice el Señor. ¿Eso? No, definitivamente no. Si hoy llegara alguien y te diera una cajita así cerrada, pero te dice, en esta cajita cerrada te estoy regalando una tarjeta que tiene todos los recursos que puedes usar para todas tus necesidades en toda tu vida, ¿qué harías? ¿Llegarías a ponerla sobre la vitrina y seguirías haciendo tus cosas? ¿O qué harías? Pues yo creo que ni llegas a tu casa, la abres en el momento y ves las instrucciones y dices, ¿cómo se usa esto? Ya lo quiero usar. Esto, hermanos, es mucho mejor que eso, muchísimo mejor. En esto se encuentra toda la revelación de Dios. Se encuentra, hermanos, por decirlo de alguna manera, Dios mismo está aquí. Podemos abrazar a Dios aquí. Él se ha revelado a nosotros. Y podemos encontrar a Dios completo, pleno, suficiente en las Escrituras. La pregunta es, ¿por qué es que a veces no la leemos? ¿Por qué somos tan insensatos, tan necios? La tenemos en nuestras manos, hermanos. Hay países donde no pueden tener la Biblia, la revelación completa de Dios, que tienen que esconderse, que existe un término que se llama tráfico de Biblias. Y aquí que somos libres para tener no una, no dos, todas las que queramos. Yo tengo como 5 si necesitas una, de verdad. La tenemos, no podemos desperdiciarla, no podemos decir, sí, pues ahí está, empolvándose, que se pegan las hojas porque no la abres, como cuando era nueva. Pero no solo la leamos. El Señor Jesús en Mateo 7, del 24 al 27, habla de la parábola de los 2 cimientos y dice, ¿qué es? ¿A qué voy a comparar a alguien que escucha mis palabras y no las hace?
Dice, es como aquella persona necia que construye su casa en la arena, que vienen las lluvias, que vienen los ríos y las aguas y la tiran y queda en grande ruina. Hermano, si estás escuchando esto, hermano y amigo, si estás escuchando esto y no haces algo al respecto, si no llegas a tu casa a leer la Biblia el día de hoy y todos los días, terminarás en ruinas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y más aún, si tú no has sido salvado, si no has rendido tu vida a Cristo, responde. Como nos decía el Señor en Jeremías, les he hablado y no respondieron. Hoy te dice, te estoy hablando, responde. Dios ha hablado y ha sido claro. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Confía en que su obra es perfecta para darte paz para con Dios, limpiarte de tus pecados y librarte del castigo eterno. Solo el sacrificio de Cristo es el único que Dios acepta como pago de la deuda de tus pecados. Así que, hermanos, hoy hemos sido enseñados de manera muy clara, animados, espero, sí, exhortados en una sola cosa, que es la más importante. Si no te aprendiste los términos teológicos, el punto, el otro, solo una cosa quiero que se te quede: si Dios ha hablado, debemos atender a su voz. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por haberte revelado a nosotros, por haber condescendido con nosotros los humanos, pero más aún con tu pueblo, con tus escogidos. Nos revelaste a Cristo, nos lo enviaste para nuestra salvación y nos has dado tu palabra para comprender, para contemplar tus maravillas, tus grandezas, tus atributos, tus glorias. Gracias, Dios. Oh Señor, reconocemos que muchas veces hemos sido insensatos, hemos sido necios, que tenemos la Biblia en nuestras manos y no la leemos porque tenemos sueño, porque estamos cansados, porque hacemos otras cosas que no son tan importantes como descubrir tus tesoros. Ayúdanos, oh Dios, a valorar tu palabra. Ayúdanos, te necesitamos. Eso no puede nacer de nosotros. No podemos fabricar o crear nosotros un amor por tu palabra. Por eso te rogamos, pon en nosotros más amor por tu palabra. Ayúdanos a abrazarla, pero no solo a abrazarla, no solo a leerla, a cumplirla, a llevarla por obra. Te lo rogamos todo eso, Dios, porque tu palabra es santa, es maravillosa, es hermosa. En Cristo Jesús. Amén.